Muy buenos días, mi nombre es Marino Madroñero Guerrero, soy estudiante de la Ingeniería de Sistemas en la UNAP Popayán, para la materia que se llama Ingeniería de Telecomunicaciones para la Unidad 2, Fase 3, plantear y decidir las soluciones al problema de telecomunicaciones. He escogido como tema tipo de redes de telecomunicaciones, topologías de redes. Para empezar, pues primero que todo vamos a ver qué es definición de red de telecomunicaciones. Como su nombre lo indica, pues son equipos de transmisión que sirven para transmitir información con señales electromagnéticas u ópticas entre diferentes ubicaciones de forma análoga o digital, ¿sí? Y en cualquier formato, es decir, un video, es decir, una foto, un audio, entre otros, que es lo que más comúnmente vemos en las redes cuando nosotros ingresamos, ¿sí? Para las redes de telecomunicaciones, pues existen como las más utilizadas, que son 5 redes, ¿sí? Y son los tipos de redes de telecomunicaciones, pues entonces vamos a mencionarla una a una y vamos a ver de qué se trata o qué significa cada red. Tenemos la red de área personal o Personal Art Networks, que sus siglas son PAM, ¿sí? Esta red, como su nombre lo indica, pues es una red más pequeña y se utiliza para conectar dispositivos dentro de un alcance más corto. Es decir, pues no es una red que sea amplia. Podemos llamarla un ejemplo, podemos darlo que es una red como la de la casa, ¿sí? Que es una red corta, de muy poco alcance y sirve para conectar, digamos, los celulares, los televisores hoy en día que son los Smart TV. Tenemos la red de área local o Local Area Networks. Sus siglas son LAN. Estas redes de área local permiten la transmisión de los datos entre dispositivos ubicados en una misma área. Es decir, como un ejemplo, las oficinas, donde nosotros podemos conectar las impresoras, para interconectar las impresoras de forma de red, para que todas las personas puedan imprimir. También encontramos que hay almacenamientos de red que muchas veces se realizan para poder compartir diferentes datos, tener acceso a las diferentes documentaciones que se manejan. Tenemos la red de área metropolitana o Metropolitan Area Networks. Sus siglas son MAM, ¿sí? Como su nombre lo indica, esta red metropolitana pues ya tiene un alcance mucho mayor y interconecta, digámoslo, los municipios, los pueblos, las ciudades, ¿sí? Por ejemplo, en las ciudades podemos ver las alcaldías que pueden funcionar con esta red metropolitana, que tienen interconexión con sus diferentes oficinas cuando no se encuentran en el mismo área, en la misma, digámoslo, edificio. Por ejemplo, tenemos las alcaldías que tienen su instalación en cierta parte y, digamos, tránsito y transporte en la área de tránsito y transporte que se encuentra en otro edificio, pero igualmente ellos necesitan interconectar los datos entre sí. Entonces, en ese momento se utilizaría la red de área metropolitana. La red de área amplia o Wide Area Networks, sus siglas WAN, esta pues abarca grandes extensiones y puede lograr conectar continentes o países. Son son mayor extensas, ya lo podemos notar por ejemplo en países desarrollados, podemos decirlo así, ya que estas son utilizadas pues para interconectar diferentes datos entre ellos mismos. Tenemos la red de área global o Global Area Networks, que sus siglas son GAM. Esta es la más grande de todas, ¿sí? Abarca grandes extensiones y logran conectar, ya no tiene un límite de área, digámoslo así, puede conectarse entre países y continentes de diferentes áreas. Un ejemplo latente que podemos encontrar de esta red puede ser el Internet, que nos facilita a nosotros entrar y conectarnos no solo en nuestra área, nuestro país, nuestro municipio, nuestro entorno, sino que nos permite a nosotros pues, realizar una conexión más amplia, ¿sí? Poder llegar, por ejemplo, y poder encontrar de diferentes países, localidades. Ese sería pues un ejemplo más latente.
¿Listo? Los tipos de redes, pues tienen básicamente una forma de organización de los componentes de una red. Existe la forma física y la forma lógica, ¿sí? La física prácticamente es la identificación de cómo van a ir conectados los terminales o cómo van a ir en dónde van a ir ubicados los diferentes componentes que utilizamos para las redes, ¿sí? Esa es la parte física. Y la lógica considera la forma de transferencia de los datos de un equipo a otro, o de igual manera se tiene en cuenta las subredes, ¿sí? Porque ahorita que empecemos a ver las topologías de redes vamos a encontrar diferentes topologías y ahí vamos a ver lo que existe entre la red principal y las subredes. ¿Listo? Esa es la definición de la topología de red. Dentro de las topologías de redes, pues se hizo un análisis de las más utilizadas, que prácticamente son 6. ¿Sí? Entonces vamos a explicarlas una a una. Existe la topología estrella, que es como la que más se utiliza, ¿sí? La topología estrella, como su nombre lo dice, pues son terminales conectados entre sí, pero a un servidor principal o a un terminal principal. Como su nombre pues lo indica, pues tiene bastantes ventajas y desventajas. Tenemos como unas ventajas que si un terminal falla, la red sigue funcionando sin ningún inconveniente porque el que maneja prácticamente toda la red es el terminal principal. Se pueden agregar dispositivos. Un ejemplo, yo tengo una red de topología estrella con 10 dispositivos, pero yo necesito agregar 5 más. Se pueden agregar sin necesidad de paralizar la red. Estos pueden seguir funcionando sin ningún inconveniente, ya que el que maneja, y vuelvo y lo repito, toda la transferencia de datos es el servidor o el terminal principal. Las ventajas: si el terminal central falla, falla totalmente la red. O sea que si este terminal, que es el que maneja todos los datos, toda la distribución de datos, llega a fallar, falla toda la red. Y puede ser un poquito más costosa para operar, ya que la persona que realiza la operación de esta red tiene que tener buenos conocimientos sobre red y manejo de servidores. Tenemos la topología en bus. Esta topología en bus prácticamente es la interconexión de varios terminales en un solo cable desde su comienzo hasta su final. Se interconecta por cable, nada más. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es un poquito más económica porque pues utiliza menos cable. Se pueden agregar terminales solo con aumentar la línea, es decir, si yo aquí tengo estos 5 terminales y necesito agregar 2 más al final, pues simplemente aumento la línea en este punto y agrego los 2 terminales, o si los quiero al principio, pues aumento en este punto y agrego los 2 terminales. Las desventajas, pues que cada terminal agrega la velocidad de los datos, es decir, va disminuyendo conforme vamos aumentando la red. Si yo conecto más terminales, pues la disminución de datos es mayor. Y si presenta mucho fallo de cableado en esta topología en bus. Existe demasiada falla de cableado, entonces prácticamente pues vamos a ver que en algunas oficinas se encuentra dependiendo de sus necesidades. Cada topología de la que estamos hablando pues tiene su función en cada parte dependiendo de sus necesidades. Tenemos la topología en anillo. Esta prácticamente interconecta, como lo vemos en el dibujo, los terminales en forma circular. Los datos que enviamos o emitimos viajan de forma circular por todos los terminales, pasan por cada uno de los dispositivos, ¿sí? En ir y venir. Hay anillo sencillo, que es prácticamente una interconexión con un solo cable, y hay un anillo doble, que es la interconexión por doble cable, que bien puede ir y venir en diferentes formas, ¿sí? Existen las ventajas, pues es un poco más económica y en caso de presentar algún problema, pues es mucho más fácil que nosotros podamos identificar en dónde está la falencia. Y las desventajas: el ancho de banda es compartido, es decir, si yo tengo un ancho de banda de 40 megas, pues se comparte entre los diferentes terminales que tengan y eso nos puede disminuir un poquito la velocidad en cuanto a transferencia de datos. Si una terminal falla, puede que falle otro terminal. Sí, puede ser, porque como los datos están viajando entre sí de diferentes terminales, si este terminal me falla, pues los datos no van a llegar a este terminal.
¿sí? Se me puede cortar la transmisión y pueden empezar a fallar los demás conexiones. Esta sería la topología anillo. Tenemos la topología en árbol. Esta topología de red combina tanto la de bus que vimos anteriormente como la estrella, ¿sí? Pero lógicamente que aquí existen niveles jerárquicos, es decir, funcionan en grandes redes, ¿sí? Tenemos, como lo vemos aquí, tenemos la interconexión entre varios terminales en sistema bus, pero que a su vez se interconectan por medio de un servidor, lo que lo hace pues que tenga como una apariencia de topología estrella o que sea la conexión en topología estrella. Tiene varias ventajas que se puede escalar fácilmente y los errores se pueden encontrar fácilmente, ¿sí? Pero las desventajas que su estructura puede llegar a ser difícil de gestionar y utiliza más cable. ¿Por qué razón puede ser un poquito más difícil de gestionar? Porque prácticamente existen niveles jerárquicos, es decir, que existen varios terminales que sirven como servidor, ¿sí? Entonces su gestión puede ser más difícil porque en cuanto no podemos encontrar a veces en dónde puede estar el error, cuál es de los terminales principales dejó de emitir datos o qué cable es el que nos está fallando. Tenemos la topología en malla. Prácticamente esta topología es utilizada en redes inalámbricas y los datos, pues como se ve en el dibujo, viajan por distintos caminos, no necesariamente como vimos la de anillo que es circular, viaja ida y venida, no, por ejemplo, este terminal puede enviar los datos de un lado a este otro terminal, de este terminal pueden salir acá, o sea, tienen diferentes formas de viajar los datos, no hay una interconexión, pues digamos como algo lógico, digámoslo así, que pase por un servidor o que pase, no, esta viaja por diferentes caminos. Las ventajas, pues es un poco más estable por su funcionalidad, como lo dijimos, pues los datos están viajando por diferentes formas, ¿sí? Si falla algún terminal, no desconecta a los demás, ya que si este terminal me falla, los datos pueden viajar a través de los otros terminales. Si necesita llegar al punto 1, digamos este terminal es el punto 1, este es el 2, 3, 4 y 5, y si me falla, por ejemplo, el 1 envía un dato y el 2 falla, entonces un dato al 5, prácticamente saldría el dato del 1 para transferirse en el 2, pero si no encuentra cómo llegar, puedes enviarlo directamente al 5 o puede enviarlo directamente al 3 para pasar al 5. No tenemos, no hay forma de que se desconecten los terminales, ¿sí? Es un poco más costosa porque el cable lleva más cableado, más implementos para utilizar en la red y es un poquito más compleja para realizar la conexión, pues porque pues tenemos que verificar el punto físico donde se va a instalar. Y por último tenemos la topología híbrida. Esta prácticamente es una de las topologías más utilizadas en diferentes escenarios. Un ejemplo, la mayoría pueden ser utilizadas en alcaldías, gobernaciones, en la misma presidencia. ¿Por qué razón? Porque ella reúne diferentes topologías de redes, ¿sí? Dependiendo la necesidad de cada oficina. Es decir, si mi oficina necesita o el espacio físico sea para una red de anillo, yo la puedo llevar a hacerla la red de anillo. Si mi oficina, como hemos visto en muchos edificios o muchas entidades, la parte física sea para yo poder implementar una topología de bus, pues la implemento y me quedaría. ¿Sí? No obviando que siempre va a haber un terminal principal o un servidor, ¿sí? Que nos va a estar manejando las diferentes redes. Como lo mencioné anteriormente, pues dependiendo de cada oficina se instalaría el tipo de red que necesitemos, ¿sí? Aquí en este dibujo pues podemos ver que está presente la estrella, la de bus y la de anillo interconectados todos por medio de un servidor y algunos, por ejemplo en este sentido de aquí,
vemos que está conectada a la de árbol, que tienen sus buses, ¿sí? Tienen su nivel jerárquico, que también tienen su terminal principal. Ventajas, pues es un poco más flexible, ¿sí? Pues ya que las personas pueden escoger el tipo de topología que van a implementar y la persona se personaliza de acuerdo a la necesidad, como lo mencioné anteriormente. Cada oficina pues verifica la necesidad, de igual manera su espacio físico, para poder implementar el tipo de topología R que se necesita. Las desventajas es un poco más compleja, ¿sí? Porque existen diferentes topologías de red, lo cual nos conlleva a utilizar pues diferentes mecanismos y lógicamente pues que tiene que tener un autoconocimiento para tanto su instalación como su manejo, ¿sí? Porque ya no se hablaría de un manejo de un solo servidor, sino que podrían existir 1, 2, 3, 4, 5 servidores dependiendo del tamaño del edificio y de las terminales que se comuniquen. Requiere mayor conocimiento. Ya las personas que van a hacer la administración de la red, pues lógicamente no pueden ser personas que desconozcan. Tienen que saber tanto de software como de hardware y de igual manera tener todos los implementos necesarios para, en caso de cualquier emergencia, poderlo suplir de forma rápida, ¿sí? Estaríamos hablando de un tester digital, de una ponchadora, de un tester de cable. Podríamos estar hablando, dependiendo del sistema que se haya implementado en cada uno de los servidores, bien sea Linux, bien sea Windows Server, pues tiene que tener conocimiento en ambos. ¿Por qué razón? Porque puede ser que el terminal principal esté con Windows Server y los terminales secundarios que de igual manera conectan al terminal principal pues tengan una facilidad de Linux. Entonces vamos a necesitar mayor personal, pero personal que tenga conocimientos sobre la temática de redes, ¿sí? Y del manejo de ellas, tanto en hardware como en software. Prácticamente, pues esta es una topología híbrida, la encontramos, como le dije al comienzo, en edificios del Estado, podríamos decir. Algunas entidades privadas también la pueden manejar, pues entidades que manejan grandes oficinas, jurídica, personal, ¿sí? Entonces esta es una de las topologías pues que más se puede utilizar. Un poco más costosa, sí, porque conlleva a diferente utilización eh, de diferentes aparaticos que necesitamos, pero prácticamente esto sería todo. Como lo vimos, pues existen 5 redes de telecomunicaciones, ¿sí? Y 6 topologías de red que son como las más utilizadas, que son las que yo quise traer a colación pues para poder hacer mi presentación. Con esto terminamos. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias.